Arrancamos más. Bueno, la idea del día es conocer un poquito, ¿no? A modo teórico, una breve introducción teórica e informativa, y luego la oferta que tiene Schneider para lo que es corrección del factor de potencia. Vamos a hablar un poquito de, bueno, por qué es importante, qué consecuencias tiene hacerlo y no hacerlo, algunos aspectos a tener en cuenta, y también vamos a debatir, bueno, en realidad no sé si debatir porque no pueden abrir los micrófonos, pero les voy a contar un poquito de qué pasa si tengo armónicos en la red, que es hoy en día lo común, ¿no? Prácticamente en cualquier instalación vamos a tener que compensar en presencia de armónicos, como se dice, y es algo que lamentablemente hoy ya no se puede pasar por alto, hay que tenerlo en cuenta de alguna forma u otra. Así que bueno, espero que les guste y que les sirva como puntapié para iniciarse, o el que ya está haciéndolo, que sea un repaso y que conozca las tecnologías que tiene a disposición. Por supuesto que el tema de hoy está plenamente relacionado con lo que es eficiencia energética. También vamos a discutir, ¿no? Porque habrá quienes hacen este tipo de correcciones solo por un hecho de evitar multas, que es un motivo totalmente válido, pero es cierto también que al hacerlo adecuadamente uno consigue ahorros de energía, vida útil de sus productos, de la instalación, etcétera, cuestiones que vamos a ver. Bueno, la problemática entonces que nos compete hoy es el problema del factor de potencia o el desfasaje entre la corriente y la tensión. Como sabrán, seguramente han escuchado, han visto o en sus respectivos formaciones técnicas han escuchado hablar de cargas resistivas, inductivas y capacitivas. Y han escuchado hablar también de que, bueno, la corriente y la tensión se encuentran en fase o no. Bueno, normalmente no, o rara vez nos vamos a encontrar con circuitos que son resistivos puros. Eh, Hoy en día, gracias a Dios, la tecnología nos permite usar, por ejemplo, motores eléctricos, que normalmente son las cargas inductivas que vamos a tener conectadas a la red. Y ahora vamos a profundizar un poco más, pero básicamente el problema que nos genera, ¿no? Si bien los beneficios son un montón, ¿no? Como poder transformar energía eléctrica en mecánica. Bueno, esto trae aparejado un pequeño problema, que es este ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Normalmente se dice que las cargas inductivas hacen atrasar la corriente de la tensión, es decir, que se modifica el momento en el que pasan por cero, por ejemplo, ¿no? Si esto estuviese solamente conectado a cargas resistivas, bueno, ambas curvas, ¿no? La de tensión y corriente, pasarían por cero al mismo tiempo. Bueno, esto no ocurre, y por el hecho de no ocurrir, fíjense que si yo multiplico tensión y corriente, obtengo la potencia eléctrica que estoy consumiendo o entregando en ese momento, siempre que la tensión y la corriente estén del mismo lado del eje X, por ejemplo. Bueno, ambas son positivas, y si están ambas por debajo, ambas son negativas. Al multiplicarlo me da un valor de potencia positivo. Ahora, fíjense que al tener desfasajes, va a haber momentos donde, lamentablemente, la potencia es negativa, ¿no? Porque acá la tensión es positiva, por ejemplo, ¿no? Y acá es negativa, por lo tanto, en ese momento no estoy entregándole energía al sistema, sino que la estoy perdiendo, ¿no? Estoy teniendo un retrabajo, por así decirlo, una potencia negativa, o sea, una ineficiencia. Vamos a profundizar un poquito más en cómo funciona un motor, si se quiere.
cuando, gracias al fenómeno de inducción magnética, ¿no? Es por el cual nosotros transformamos esta energía eléctrica en mecánica, y para generar este fenómeno, ¿no? Para poder poner en movimiento el eje de nuestro motor, tenemos que gastar energía en energizar ese campo magnético. ¿Cuál es el problema? Que luego esa energía es devuelta del motor a la red. Y este fenómeno ocurre a destiempo, ¿no? Le entregamos energía y luego nos la devuelve. Por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro transformador nos va a dar una potencia, ¿no? Una S, una potencia aparente, se la vamos a entregar al motor, y el motor nos va a devolver a la red una potencia reactiva, y esto lamentablemente es inevitable, por lo que en realidad toda la potencia del transformador no la vamos a estar aprovechando, sino que vamos a estar teniendo una potencia P, que es la potencia bien llamada o más conocida como activa, que es la que efectivamente se va a transformar luego en trabajo. Y vamos a tener una energía reactiva Q, que es esta que les digo, la que estaría pintada de rojo, que queda rebotando constantemente entre transformador y motor, ¿no? O sea, es una potencia o una corriente mayor a la que tendría, si no tuviese este problema, que está ocupando sección de cable, está ocupando potencia disponible de mi transformador. No es ni más ni menos que una ineficiencia del sistema. Visto de otra manera, ¿no? Nosotros vamos a tener energía activa, que es la que nos interesa, ¿no? La que vamos a efectivamente transformar en trabajo luego mediante nuestro motor. Y tenemos la energía reactiva, que es esta que estoy comentando, que queda rebotando, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, entre carga y transformador. Lamentablemente, la distribuidora, por supuesto, nos va a facturar ambas energías, no únicamente la que uso, por supuesto, ¿no? Entonces, en primer lugar, si yo no hago nada frente a este problema, bueno, nuestro cliente o nosotros va a estar abonando una factura más elevada. Eso por un lado. Por el otro, también es cierto que las distribuidoras le van a poner un límite a esa carga reactiva que puedo tener. Por lo tanto, voy a tener penalidades, o sea, más dinero que pierdo si no lo cumplo. Ahora bien, gracias a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, tenemos una solución, ¿no? El mundo ha encontrado una solución a este problema, que son los bancos de capacitores. Entonces, fíjense que yo estaba hablando de que tenemos una energía que el motor nos devuelve debido a haber cargado de energía ese campo magnético que necesita para funcionar. Bueno, hay otro tipo de equipamiento o de dispositivo, que son los capacitores, los condensadores, que también necesitan campos para funcionar. En este caso, el condensador usa un campo eléctrico. Y se da que este campo eléctrico va a funcionar exactamente a destiempo con lo que es una carga inductiva, como puede ser un motor. Gracias a este fenómeno, ¿no? De que ambos, motor y condensador, consumen energía, devuelven la energía de su campo a destiempo, es que nosotros podemos ofrecerles una solución para evitar o para llevar al mínimo las pérdidas de energía debido a este problema. ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, uno lo que va a hacer o lo que tiene que hacer naturalmente es colocar un banco de condensador
que ahora vamos a ver cómo se calcula y dónde lo podríamos colocar en mayor detalle, pero bueno, por ahora estamos a modo general, ¿no? Uno va a colocar un banco de capacitores, ¿no? Dimensionado de forma tal de que la energía que el motor devuelve a la red sea la que el capacitor necesita para su campo eléctrico. Y fíjense que con esto vamos a lograr que la energía deje de fluir en toda la instalación y que me consuma potencia de mi transformador. Y vamos a reducir ese problema a un circuito paralelo puntual, ¿no? Más pequeño. Evitamos entonces que circule por la red. De alguna forma estamos atrapando a la energía reactiva en un sector de mi instalación. Con esto ganamos, por ejemplo, que la potencia reactiva que antes consumía mi transformador, bueno, ahora esté disponible. Por lo tanto, si un cliente tiene el problema de o está evaluando cambiar de transformador para tener más potencia disponible, por ejemplo, bueno, nosotros podríamos evaluar si compensando energía reactiva, cuánta potencia nuestro cliente gana o tiene disponible a partir de esa acción, ¿no? O sea, ganamos potencia disponible. Por otro lado, en el primer caso, donde no usábamos un banco de condensadores, bueno, vamos a tener una mayor corriente circulando por los conductores. Por lo tanto, eso se traduce desde ya en mayores pérdidas por efecto Joule, por calor, y también se traduce en que inicialmente nuestro cliente tiene que utilizar secciones de conductor más elevadas de las que necesitaría si compensa. Entonces, fíjense que desde el momento que compensamos, ya empezamos a tener esos dos beneficios. Por un lado, disminuimos la factura de energía, y por el otro aprovechamos mejor nuestra instalación, ¿no? Tanto el transformador como los conductores que estamos usando. Bien, una forma de analizar este problema es con el clásico diagrama fasorial de potencias que habrán visto y escuchado largo y tendido. Y fíjense que acá lo que vamos a tener que analizar, esto sí es importante que lo conozcan y que aprendan, si es que no lo han hecho, a trabajar con él, porque de hecho, cuando les toque hacer algún tipo de compensación, van a tener que pensar en el problema en este tipo de gráfico, por lo menos. Fíjense que tenemos la S va a ser la potencia que el transformador o que la fuente, cualquiera sea, le entrega realmente a la instalación, y la P, la potencia activa, va a ser la potencia que efectivamente el motor utiliza para mover su eje, potencia activa. Y esta Q es la energía reactiva o la potencia reactiva que el motor consume para mantener su campo magnético funcionando. Y efectivamente es una ineficiencia, no es algo útil, es algo necesario, pero no es algo útil. Entonces, fíjense que la S se va a ver afectada por este triángulo de potencias. Si yo quisiera calcular la potencia aparente, bueno, debería aplicar Pitágoras, resolver. Y podemos también hablar de factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la aparente, la P y la S. O también coincide con el coseno phi, ¿no? El coseno del ángulo entre la potencia activa y la aparente es el coseno de phi. Ahora bien, esto es la fórmula tradicional o la forma de hace 50 años de ver las cosas, de ver este problema. ¿Por qué digo que es obsoleta a esta altura? Bueno, porque en la medida que hemos
mejorado, hemos incorporado nuevas tecnologías. Normalmente ese avance tecnológico está relacionado con dispositivos electrónicos, y estos dispositivos electrónicos, llámese computadoras, pantallas, variadores de velocidad, luces LED, prácticamente todo lo que usamos hoy. Bueno, estos dispositivos traen aparejado un problema adicional, que son las corrientes armónicas. Y las corrientes armónicas, o tensión armónica, son corrientes parásitas que circulan a lo largo y ancho de la red, que no tienen la forma de onda que vimos al inicio, o sea, no tiene la forma sinusoidal a 50 Hz, que puede tener la tensión, y la corriente tiene otra forma. Y también la forma de compensar ese problema no es el mismo que para la energía reactiva. Pero no es ni más ni menos que otra ineficiencia más que tiene el sistema. Por lo tanto, y para explicarlo también paso a paso, si yo quisiera compensar el factor de potencia de fórmula tradicional, o sea, si yo quisiera la S llevarla lo más parecida a la P posible, agregándole una potencia reactiva igual y opuesta a esta Q, bueno, no lo vamos a lograr nunca. ¿Por qué no lo vamos a lograr nunca? Bueno, porque vamos a tener un nuevo vector, un factor de distorsión, ¿no? Se llama potencia de distorsión, que representa las ineficiencias que genera las cargas capacitivas. Perdón, las cargas armónicas, ¿no? Los dispositivos que tengan algún tipo de corriente, que genere algún tipo de corriente armónica. Por lo tanto, este es el motivo por el cual nosotros nunca deberíamos compensar el coseno phi a 1, salvo que lo hiciéramos agregándole a la solución algún tipo de filtrado de armónicos. Bueno, hay. Ahora, si no vamos a filtrar armónicos, no deberíamos usar un coseno phi objetivo, por ejemplo, de 1. Dejemos una reserva para tener en cuenta este factor de distorsión. Por ejemplo, quiero que mi coseno phi sea 0,95. Bien, perfecto. Sería un valor que podría estar bien. Lo ideal es medir, ¿no? Si tenemos que resolverle a nuestro cliente un problema de corrección de factor de potencia, no podemos dejar de lado la calidad de energía o las corrientes armónicas, y para estar seguro de lo que hacemos, deberíamos poder medir qué distorsión armónica tenemos y así poder calcular mejor o estar, digamos, más seguros de cuánta potencia reactiva vamos a compensar. Entonces, y continuando con este tema, hoy por hoy el factor de potencia no es más igual al coseno de phi, ¿no? El coseno de phi es la relación entre la potencia y la potencia aparente, pero sin tener en cuenta armónicos. El factor de potencia, como es la relación entre la potencia activa y la aparente, bueno, la potencia aparente, efectivamente, la potencia aparente real, que ve realmente el transformador, bueno, está distorsionada, afectada por la distorsión armónica. Así que bueno, es importante que esto lo tengan presente, y por más que en la práctica vayamos a hacer el cálculo de potencia reactiva de forma tradicional, bueno, sepan que no hay que hacerlo con un coseno phi igual a 1 por este problema que les estoy comentando. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo compenso de esta forma? Yo quiero compensar el coseno de phi igual a 1. Bueno, lo que va a pasar en la práctica es que la S no va a igualar a la P, sino que va a quedar
digamos, abajo de este gráfico. Pero el problema que esto trae es que cuando uno hace eso, empieza a tener caídas de tensión en la red, por lo que no es nada recomendable. Entonces, nunca hagan la compensación con coseno phi 1, háganla a 0,9 y algo más. Bueno, si lo quisiéramos, ¿no? Para introducirnos un poco en cómo se hace el cálculo, que claramente lo van a tener que hacer, igual les aseguro que no es muy difícil. Normalmente, por ejemplo, cuando nos toca analizar una instalación y tiene motores, bueno, vamos a tener información en la chapa característica de ese motor. Por ejemplo, normalmente el motor nos da una potencia en HP. Bueno, atención con eso, ¿no? Porque la potencia de la chapa es la potencia mecánica a la salida del eje. Esa potencia no nos sirve. Tenemos que revisar, por lo general siempre los motores tienen un rendimiento, por ejemplo, 0,9 o el que sea. Bueno, esa potencia mecánica, para obtener la potencia eléctrica, tengo que dividirla por el rendimiento, y ahí sí voy a tener la potencia activa del motor. Y si estoy trabajando en HP, bueno, lo paso a kilowatt. Y efectivamente ahí voy a conseguir la potencia activa, que sería este vector en color azul. ¿Qué más necesito que me dé el fabricante del motor? A veces me dan el ángulo, o a veces me dan el coseno del ángulo. Bueno, cualquier información relacionada con el ángulo entre la P y la S me va a venir bien. A veces me dan directamente la S. Bueno, ahí mejor, uso S. Voy a usar el mejor dato que tenga. Voy a usar el dato que menos operaciones le tenga que hacer, directo del fabricante. Pero bueno, supónganse que ahora ya tienen la P, tienen la S, por lo tanto pueden calcular la energía reactiva que tenemos en ese momento. Es decir, la situación inicial es vector azul y este vector en negro que está más abajo de todo, ¿no? La S1 es la situación inicial. Y también tenemos una energía reactiva inicial, que es este vector que estoy señalando, que llamamos Q1. Y por supuesto, ángulo 1. Bien, lo que nosotros vamos a tener que hacer es también ponernos un objetivo. El objetivo es mejorar, por supuesto, ¿no? Pasar de un coseno phi de, tiro cualquier cosa, 0,8 y llevarlo a un coseno phi, vuelvo a tirar cualquier valor, 0,95. Van a ver que según en la zona donde se encuentren, las distribuidoras les van a pedir mínimos de coseno phi. 0,85, 0,92, 0,95. Creo que en Buenos Aires están 0,86, Córdoba y Santa Fe 0,92, si no me equivoco. Corríjanme en el chat si estoy diciendo un dato que está mal, pero creo que andan por ahí estos valores. Pero bueno, básicamente contamos con toda la información como para resolver este diagrama. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta cuenta? Hallar esta energía reactiva opuesta a la reactiva inductiva que tiene el motor, que llamamos QC. ¿No? QC se opone y me mejora la situación, ¿no? La S2 va a ser menor a la S1. Bien, si resolvemos el diagrama inicial que demostré, vamos a llegar a la siguiente fórmula, donde QC es la potencia reactiva, la energía reactiva que necesito saber para ir al catálogo del fabricante y seleccionar mi cartucho de capacitores, o también vamos a ver que se pueden adquirir bancos armados de capacitores, lo que nos haría el trabajo más fácil. Pero bueno, para que conozcan, el objetivo es hallar QC para ir al catálogo. Y para hallar QC
tengo que multiplicar la P, que es la potencia activa, ¿no? La azul, esta no varía, por la diferencia entre la tangente del ángulo inicial, que no puedo hallar, ¿no? Porque si tengo el coseno del ángulo, puedo hallar el ángulo, y la tangente del ángulo final, ¿no? El ángulo objetivo, también lo puedo hallar. Y efectivamente, termino el trabajo, compro el cartucho, le agrego un capacitor, que también vamos a ver que tiene sus particularidades, una protección, y lo conecto en paralelo a ese circuito que necesite compensar. Ahora bien, si van al catálogo, que les recomiendo que lo hagan, van a encontrar una forma simplificada de resolver esto, que es la siguiente, ¿no? En el catálogo van a encontrar hojas, son varias hojas, con este tipo de tabla. Fíjense, esta sería la tabla, la que está en el centro de la pantalla, donde en la primera columna van a tener diferentes valores de coseno phi iniciales, ¿no? Tu situación inicial. Que esta situación inicial la podés obtener, como más o menos dije recién, desde la tabla del motor, o mejor, si tenés elementos de medición, vas a tener un valor más preciso de esa situación. Entonces, en esta fila está tu coseno phi inicial. Columna, perdón. En esta primera columna está tu coseno phi inicial. Y en la zona superior, en la fila superior, vas a tener diferentes valores de coseno phi objetivo, ¿no? El coseno phi que querés, que aspirás, ¿no? El coseno phi que querés tener. Unís, ¿no? Fila con columna, te va a dar un factor. En este caso, del ejemplo, el coseno phi inicial es 0,75 y el objetivo es 0,98. Bueno, te da un factor 0,679. Este factor no es más que resolver esta parte de la ecuación, ¿no? Te la resuelve la tabla más rápido, simplemente para que puedan seleccionar rápidamente. Una vez que tenés el factor, directamente lo multiplicás por la potencia activa que tengas, la que sea, y te va a dar el valor de energía de potencia reactiva que debería tener tu cartucho de capacitores. En el ejemplo habla de potencia media, 500 kilowatts. ¿Por qué habla de potencia media? Bueno, porque uno puede estar compensando un solo motor a pie, ¿no? A pie de ese motor. En este caso no habría potencia media, usaría, por ejemplo, la potencia máxima. O uno puede estar compensando muchos motores, por lo tanto ahí tiene que buscar la forma de encontrar una potencia media, porque no siempre los motores van a funcionar todos al mismo tiempo. Entonces sumamos todas las potencias y le aplicamos algún factor de simultaneidad. Lo mismo con el coseno phi, vamos a tener un promedio de coseno phi, que podría ser el que me da el medidor, ¿no? La potencia media y el coseno phi. Yo lo podría sacar de un medidor que esté a nivel seccional, por ejemplo, y el objetivo, lo mismo. Y bueno, con los datos, pues ya puedo calcular, fíjense que acá 500 es el valor de mi potencia, y 0,679 es el factor que hallé por tabla, y me da finalmente un valor de potencia reactiva para buscar luego un capacitor. Voy a decir algo que muchos deben conocer, pero para los que no está de más aclararlo. Kilowatt o watt es una unidad de potencia, y normalmente cuando leamos que algo está expresado en kilowatts, bueno, se refiere a potencia activa. Y, por ejemplo, cuando vemos los datos de un transformador o de un generador o de una UPS, que son fuentes, también tienen potencia, pero se expresa en kilovolt ampere.
¿no? Si yo multiplico volt por ampere, me da watt. Se preguntarán por qué si es lo mismo lo escribo diferente. Bueno, simplemente es por un tema de nomenclatura, para que nos sea fácil y no cometer errores sobre qué estamos leyendo. Kilowatt es para potencia activa, kilovolt ampere es para potencia aparente, y si le agrego la R es potencia reactiva. Entonces, ahí sé que se refiere a la potencia que va a tener un cartucho de capacitor, ¿no? Nomenclatura simplemente, kilowatt, kilovolt ampere y kilovolt ampere reactivo. Bien, esto es simplemente una parte del problema. Falta un montón de trayecto que ahora vamos a ir también analizándolo lentamente. El siguiente problema que tenemos que analizar, y esto es también muy importante y nos va a dar una mejor o peor solución, es decidir dónde vamos a colocar y por qué nuestro banco de capacitores. Entonces, a nivel general, nos vamos a enfrentar a la siguiente cuestión. Nosotros vamos a poder instalar nuestro dispositivo de compensación en forma general, por ejemplo, en 3 niveles. El nivel 1 es si yo compenso todas mis cargas a nivel principal, ¿no? A nivel TGBT. El nivel 2 cuando lo hago a nivel tablero seccional. Y el nivel 3 cuando lo hago a nivel terminal. Y ahora, sin explicarlo, me gustaría que me respondan en el chat, si se animan, cuál les parece que es el mejor nivel para instalar un banco de compensadores. Ahí veo que Javier, que es un compañero mío, estuvo respondiendo algunas consultas. Un usuario, perdón, no tenés nombre, ¿no? Pero dice usuario desconocido, dice a la entrada, y más abajo dicen nivel 3. Y bueno, seguro que da para debate. Y Matías dice terminal aunque es más costoso. Me gustó esa respuesta. Galecia al lado del trafo. Bueno. Bien. Si yo compenso a nivel 3, lo que voy a conseguir es compensar exactamente lo que necesito. Eso en primera instancia, ¿no? Pero además hay una ventaja mucho mejor que esa. ¿No? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que esta energía reactiva, si yo no hago nada, va a circular en toda mi instalación, en todos mis circuitos? Por lo tanto, no solamente va a afectar al transformador, sino que va a afectar a mis conductores. Si yo compenso a pie de máquina, estoy sectorizando a la mínima expresión esa ineficiencia, ¿no? La energía y la corriente van a quedar acá, atrapadas. Si yo lo hago a nivel 2 o a nivel 1, estoy quedando bien con la distribuidora, ¿no? La distribuidora va a estar muy contenta porque no va a haber esa potencia reactiva. Es una forma fácil de salir del problema, pero no es la mejor. ¿Por qué no es la mejor? Porque la potencia queda rebotando dentro de mi instalación. O sea que el problema se lo saqué a la distribuidora, pero me lo dejé guardado en toda mi instalación. O sea que esas pérdidas por efecto Joule las sigo teniendo en todo mi tramado eléctrico, ¿no? Por lo tanto, sería lo mejor, a priori, es cierto, el nivel 3 ocurre que es muy costoso y ocurre que no me da cierta flexibilidad que me podría interesar. Por lo tanto, normalmente, en una situación compleja, si se quiere, lo ideal es ofrecerle al cliente una solución combinada. Aquellos sectores o aquellos motores más grandes que más
energía reactiva consumen, bueno, ahí voy a poner compensación fija. Y para el resto de cargas me va a interesar hacerlo a nivel 2 o nivel 1. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, ahí vamos a necesitar un banco automático, ¿no? Un banco automático de compensadores. Y lo bueno que tiene esto es que este banco va a estar compuesto por varios cartuchos, varios capacitores o condensadores, controlados por una consola. Esta consola, este controlador, que ahora lo vamos a ver también, va a estar constantemente recibiendo información de cuál es el factor de potencia, cuál es ese coseno phi, y va a ir encendiendo más o menos capacitores para que ello siempre tenga un valor cercano al coseno phi objetivo. Entonces me da cierta flexibilidad. Pero tengo este problema de que la energía reactiva igualmente circula por toda mi red. Por lo tanto, les recomiendo, a la hora de encarar un proyecto de esa magnitud, que piensen en una solución combinada, ¿no? Bancos fijos más bancos automáticos a nivel seccional o principal. De esta manera, van a llevar al mínimo las pérdidas por energía reactiva, al tiempo que la solución es económica, ¿no? Es económica comparada con tener todo fijo, ahí muy bien lo decían en el chat. Bueno, hasta ahora no, vamos a ver rápidamente las ventajas y desventajas de tener un coseno phi bajo o tener un buen coseno phi. No es más que lo que estuvimos hablando, ¿no? Las leo rápidamente. Un bajo coseno phi implica que tengo pérdidas y tengo que sobredimensionar transformador y conductores. Puedo tener multas. También voy a tener que sobredimensionar interruptores y otras protecciones. Sobrecalentamiento en conductores y elementos varios. Por lo tanto, van a envejecer más rápidamente esos equipos. En algunos casos puede ocurrir que haya algún disparo intempestivo también. Si le ofrezco a mi cliente una buena solución de compensación, efectivamente va a haber un ahorro energético, vamos a ser más eficientes, vamos a poder disponer de más potencia, o sea, el transformador va a tener más potencia disponible para que usemos. Si es una instalación nueva, bueno, podemos optimizar el tamaño de conductor y transformador. Voy a evitar problemas como caídas de tensión, ¿no? Va a circular menos corriente. Es cierto que a veces sucede en la práctica que el cliente no tiene medición incorporada en su tablero y que no tiene datos de los dispositivos que tiene conectados. Bueno, eso es un grave problema. Ahí lo que tenemos que hacer es medir. No les voy a recomendar otro tipo de acción. Hay que medir. Puede ser con dispositivos de medición portátil, o bien podemos ofrecerle al cliente también soluciones de medición para que pueda controlar su instalación. Pero, bueno, es cierto que van a tener algunas tablas que pueden tener coseno phi tipos. Y bueno, esto más que nada nos va a servir a nosotros para tener una idea, simplemente. ¿No? No es bueno trabajar con datos que no sean del fabricante, ni datos que no sean medidos. Así que yo les recomiendo estas tablas no usarlas y siempre medir o ir a la información del fabricante. Pero para que tengamos una idea de cómo también varía, por ejemplo, el coseno phi, si es un motor, fíjense que el coseno phi va a variar según la carga. Cuando estemos a plena carga, el coseno phi es el mejor, 0,85 en este ejemplo. Y cuando estamos a mitad de carga, por ejemplo, bueno, el coseno phi empeora, 0,73 y así sucesivamente. Y también tenemos algunos ejemplos, ¿no? Si fuese una lámpara incandescente, como es una carga resistiva pura, el coseno phi directamente es 1. Y si fuese fluorescente, bueno, 0,5.
¿no? Bastante malo, y así sucesivamente, ¿no? Un horno de inducción, 0,85, si fuese un horno de resistencias, 1, etcétera, ¿no? Cada equipo, naturalmente, va a tener un valor de coseno phi u otro. Lo ideal es que esté indicado por el fabricante o que lo podamos medir. Bueno, les había comentado brevemente sobre el banco automático. Esta es una solución que Schneider ofrece, ¿no? Se entrega así como están viendo en esta imagen, con su gabinete, con su sistema de ventilación, sus rejillas. Esto es muy importante, y seguramente les ha pasado, ¿no? Muchas veces van a tener clientes que se van a quejar por la vida útil o porque se la pasan cambiando dispositivos. Bueno, eso no es, por lo general, un problema de cálculo de potencia reactiva, ni un problema del producto, porque ni hablar que los productos son de una elevadísima calidad y por supuesto que todos son ensayados, sino que tiene que ver con el ambiente donde instalamos ese banco de capacitores o cartucho individual. Y uno de los problemas del ambiente es la temperatura y humedad en el interior del tablero. Normalmente estos dispositivos soportan hasta 50 grados. Lo ideal es tenerlos a menos, por ejemplo, 35 grados. Bueno, y para eso siempre vamos a necesitar algún tipo de gestión térmica. Si el cliente tiene una temperatura superior a los 50 grados, bueno, la vida útil de ese banco de capacitores se va a ver muy afectada. Por ejemplo, si te decimos que te va a durar 10 años, bueno, si no tenés esta condición, te va a durar 4 años, más o menos. Lo mismo pasa con la corriente armónica, ¿no? Si el cliente manifiesta o se queja de un rápido recambio de capacitores, también deberíamos evaluar qué pasa con los armónicos en esa instalación, porque ocurre lo mismo, ¿no? A mucha carga armónica va a estar dañando tus cartuchos. Bueno, pero bueno, eso lo vamos a volver a ver ahora en breve. Volviendo al EasyBar, que es la oferta de banco automático, está compuesta por su gabinete, su sistema de refrigeración. Obviamente, en el interior van a estar los cartuchos. Fíjense que van a tener un grupo de cartuchos, no únicamente uno. ¿Para qué se hace este juego de capacitores? Bueno, porque vamos a tener una consola, ¿no? Un controlador, en nuestro caso Bar Plus Logic, y este controlador es quien va a dar la orden de activar o desactivar ciertos cartuchos para adaptarse a la carga reactiva que haya en ese momento. Y por supuesto también van a estar sus contactor de capacitor y su protección para cada uno de los dispositivos. También, para que se den una idea de cómo funciona cómo funciona un banco de capacitores automático, básicamente lo que hace el controlador es combinar diferentes cartuchos a demanda. ¿Por qué digo a demanda? Bueno, porque en función de cuánta energía reactiva tengamos a cada momento, ¿no? Esto es un gráfico de tiempo y potencia reactiva. Según sea menos o más, bueno, fíjense que va a ir activando o desactivando diferentes cartuchos, ¿no? Cada rectángulo rojo representa un cartucho. En este momento necesita 3, pero fíjense que se queda un poco lejos. Esto va de a pasos, ¿no? Como va de a pasos, no siempre vamos a estar compensando cerca de la energía. Si tengo un poco más de potencia reactiva, bueno, ahora sí, fíjense que en este caso estamos bien cerca de compensar adecuadamente. Y así, o sea, un problema de la compensación automática es que no funciona, digamos, no siempre
obtenemos el coseno phi objetivo, sino que en realidad vamos a estar cerca de ese valor, por lo tanto que no es tan eficiente como un banco fijo. Bueno, hay muchas formas de armar este banco. Normalmente vamos al distribuidor y le indicamos cómo lo queremos y el distribuidor nos va a entregar el banco según catálogo, ¿no? Va a haber diferentes modelos y configuraciones, que si alguien necesita más información, ahí no duden en mandarnos un correo que lo vamos a ayudar. Y luego vamos a tener los cartuchos individuales, ¿no? Si queremos armar un banco automático por nosotros mismos, bueno, vamos a tener, por supuesto, la posibilidad de hacerlo. O directamente para un banco fijo, bueno, también acá tenemos el cartucho individual. Van a encontrar que Schneider ofrece dos soluciones o dos niveles de soluciones. Los EasyCAN y los VAR Plus CAN, que, bueno, para cada valor de potencia reactiva van a compensarla de igual manera. Se preguntarán qué diferencia tiene uno de otro. Bueno, más allá de más vida útil, en el caso de VAR Plus CAN, que eso es para, digamos, tareas más pesadas, el VAR Plus CAN lo vamos a poder ubicar en ambientes mucho más agresivos en términos de, por ejemplo, armónicos, que los EasyCAN, ¿no? Los EasyCAN son para tareas sencillas, ¿no? Cargas que no varíen mucho en el tiempo, ¿no? Que no, un motor, por ejemplo, que tiene muchos ciclos en un minuto, ¿no? Que lo encendemos, lo apagamos, bueno, no sería el ideal EasyCAN, sino VAR Plus. O si nuestro cliente tiene mucha carga, mucha corriente armónica, lo mismo. Este no es tan resistente como el VAR Plus CAN. Si vemos un poquito sus características, vamos a ver por qué hay dos modelos. Fíjense que el EasyCAN, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué sería el porcentaje de cargas no lineales, pero estas cargas no lineales son aquellas que generan armónicos. Por lo tanto, fíjense que EasyCAN va a poder soportar un 10% de cargas no lineales, mientras que el VAR Plus CAN va a soportar hasta 20% de cargas no lineales. También, bueno, varía su vida útil, sus horas de vida útil y también la sobrecarga a la que los podemos exponer. O sea, son equipos más robustos para necesidades más pesadas. Por ejemplo, yo acá tengo, o les voy a mostrar un pequeño diagrama o un pequeño ayuda para la selección de un buen banco de capacitores, ¿no? Y ya que estamos, hacemos un repaso, ¿no? Hasta ahora nos enfrentamos a el primer problema, que era hallar la QC, ¿no? La potencia reactiva que necesito. Bien, perfecto. Aplicamos fórmulas o tablas o medimos y lo resolvimos. Luego nos enfrentamos al problema de dónde ubicamos el capacitor. Si era nivel 1, bueno, tengo que hacerlo con un banco automático, el 1 o el 2. Si es nivel 3, bueno, lo hago de forma fija. Y ahora sigue el problema de las cargas armónicas. Entonces, ahí también vamos a tener que tener eso en cuenta a la hora de seleccionar un modelo de capacitor. Por ejemplo, el EasyCAN de Schneider va a soportar un 3% máximo de distorsión armónica en la tensión, THDB, un 5% de THDI, o sea, distorsión en corriente, y 10% máximo de cargas no lineales. Si el cliente tiene más, ¿cómo sabemos si tiene más? Midiendo. Vamos a poder ofrecerle igualmente una solución de compensación con VAR Plus CAN, el verde,
que va a llegar hasta 5% de distorsión en tensión, 10% de distorsión en corriente y 20% de porcentaje de cargas no lineales. Y bueno, ahí coloco mi capacitor en paralelo a ese tipo de cargas. Ahora, los armónicos son un problema. Deberíamos resolver el problema de armónicos. Es cierto que eso suele ser algo costoso. El cliente a veces no le interesa la eficiencia ni la calidad de energía, únicamente le interesa que la distribuidora no lo multe, pero como tiene muchos armónicos, más que estos valores que le mostré, no puede compensar directamente. Bueno, todavía tenemos para ofrecerles una solución adicional, que estoy seguro que no la han escuchado, que es la reactancia desincronizada, que es este producto que ven acá en el centro de la pantalla. ¿Qué se hace con esta reactancia? Bueno, básicamente lo van a colocar en serie con el capacitor, y esta reactancia, que si bien no es un filtro activo, o sea, no te va a resolver el problema de los armónicos, te va a hacer las veces de, si se quiere, entre comillas, pantalla, o sea, va a evitar que los armónicos lleguen a dañar a mi capacitor, y que te va a permitir que vos puedas compensar cargas inductivas en presencia de armónicos. Entonces, o viéndolo de otra manera, normalmente vamos a usar, o sea, son casos extremos, vamos a usar la línea bar plus can, o sea, la más alta. Vamos a pasar desde una resistencia de 5% a 7% de tensión, de armónicos en tensión, 10% en corriente a 20%, o sea, prácticamente duplica la resistencia de los armónicos de mis bancos, agregándole una reactancia desincronizada. O sea, sepan que todavía tienen este as bajo la manga para poder ofrecerle al cliente una solución en este tipo de condiciones. Superados estos valores, no nos va a quedar otra que utilizar un filtro activo de armónicos, AcuSign, que en este caso tiene las dos funciones, ¿no? Compensa energía reactiva y compensa armónicos. Por lo tanto, estaríamos con la mejor solución en ese caso. Y para terminar esta pequeña charla, les voy a mostrar un documento que les voy a estar compartiendo por correo, que es este pequeño, no es el catálogo, sino que es una versión reducida del catálogo. Nosotros le llamamos brochure o folleto. Y bueno, yo se los voy a pasar para que lo lean. Van a tener ni más ni menos que la información teórica que estuvimos hablando hoy, de forma resumida. Y si vamos al final de este documento, van a encontrar una fácil selección de componentes. ¿Por qué digo fácil? Bueno, porque cuando tengamos que armar un banco de capacitores, no basta con el cartucho de capacitores. Vamos a necesitar un contactor de servicio del capacitor, que fíjense que no es igual que un contactor común, ¿no? Tiene acá una resistencia que permite que el capacitor encienda en condiciones adecuadas. Podemos llegar a necesitar el controlador, entonces también lo van a tener. Va a hacer falta algún tipo de interruptor termomagnético, por supuesto. Y obviamente el capacitor. Entonces, una vez que, siguiendo el método que les guste, seleccionaron el capacitor que necesiten, bueno, si bajan en la tabla y entran con ese capacitor, voy a bajar un poco más. Acá estamos. Fíjense que si yo entro con mi capacitor, me va a decir la referencia de la reactancia con la que es compatible.
y también la referencia del contactor que necesito, y también la referencia de la protección que necesito según esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a ayudar seguramente a seleccionar fácilmente una solución, más que un solo producto. Bueno, y ahora sí, paso a leer un poquito las preguntas, creo que estamos en tiempo. Yo sé que ahí Javier estuvo preguntando. Yo no estuve preguntando, yo estuve respondiendo, ojo. Estuviste laburando de verdad, Javier, me parece, porque te Sí, mandaban preguntas por lo que ahí veo. Javi te estuvo ayudando. Menos mal que vinieron, chicos, porque si no, no Ahí hubiese justo podido. Valentín consultaba si Valentín va a quedar grabado y mañana mando la presentación y mando también la grabación. Así que no se preocupen, que todo lo van a recibir en su correo mañana. Sí, y no Voy a duden dejar, en... Sí. No, Delphi, por no, favor. iba a decir que voy a dejar mi mail para cualquier cosa si no les no les llega a llegar el lunes la presentación, me escriben sin ningún problema. Yo también dejo mi correo. No dejen de mandarnos preguntas, que lo vamos a tratar de ayudar.